San Lorenzo, no es de River. San Lorenzo. San Lorenzo, bueno, no importa. Fanático. Fanático, Sí, recontra fanático. Nuestro invitado para el café político de hoy. Así es, el señor Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado nacional por el Frente Renovador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Un Daniel, gustazo, gracias por en serio, venir. ¿Qué un tal? gusto. Muy bien. ¿Qué tal ayer en el Congreso? Complicado, la verdad Sí, que ¿no? complicado. Yo saqué 3 conclusiones. Una más anecdótica, que lo del papelito para mí fue como Sí. una actitud adolescente, casi. Un chico de segundo año de la escuela secundaria sabe que no tiene que mandar un papelito para generar empatía con alguien que tiene dificultad. De todos modos, es algo que no corresponde. No, claramente Queda no corresponde. claro. No corresponde, no Más es lo allá que de había que no hacer. focalizar en eso. No corresponde, es creo una actitud adolescente del ministro, no es el problema central que tiene la Argentina, pero claramente no corresponde. Después hay una cuestión personal que yo sí creo que es grave y es el tema del offshore, más allá que el ministro planteó que una caja de seguridad es un offshore y eso está claro que no, y que por lo menos es poner dinero en un paraíso fiscal, él plantea que es tenedor fiduciario, que antes había dicho que era asesor, cuando en realidad la SEC lo que dice es que es accionista. Y lo tercero es el nivel de endeudamiento, que es muy alto. Yo me fui muy preocupado respecto al nivel de endeudamiento y el problema económico que tiene la Argentina. Claro, en el caso puntualmente de la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, directamente la empresa de la cual es o era dueño es la que dice, bueno, uno de mis dueños era Exactamente. el ministro Caputo. Quiero preguntarle, Arroyo, usted es especialista en temas de pobreza, de desarrollo en general, y el gobierno dio a conocer hace algunos días unos datos que, a ver, el gobierno saca pecho y dice, la pobreza en la Argentina está cayendo. ¿Es así? El INDEC midió el último semestre del año pasado. Fue un semestre muy particular porque no hubo aumento de tarifas ahí, se habían dado antes, porque allá habían estado los aumentos salariales, con lo cual estaba cobrando los salarios nuevos las personas y volcó mucho dinero en obra pública en el medio de la campaña electoral. La pobreza en Argentina es alguien que tiene un plan social, además es de changas, es gasista, es plomero. Cuando se mueve la construcción, hay una parte de la gente que mejora y supera la línea de pobreza, que son 17.500 pesos. Efectivamente, el último semestre del año pasado hubo un descenso de la pobreza. Todo cambió a partir de ese momento, porque después de ese momento, en estos meses del año, hemos tenido recorte a jubilados, a personas que tienen asignación por hijo, a pensionados, aumento de luz, de gas, de agua, liberación del precio del combustible, aumento de los alimentos, que es un punto clave, y despidos. Objetivamente, lo que debería pasar es que la próxima medición del INDEC dé un aumento de la pobreza. Hoy tenemos todos los aumentos, cuesta cada vez más vivir y salarios bajos. Para mí lo que define hoy la realidad social argentina es el sobreendeudamiento de la familia. Como no alcanza la gente, o patea en cuotas, o se endeuda en la financiera de la esquina, o a la vuelta, al 100, al 150% anual, todo el mundo debe plata. A veces a los dirigentes cuando no están en campaña, uno imagina que no están tan en contacto con la gente, ¿no? Palpitando de alguna manera y para poder refutar esto que pasa en la calle, en cada uno de los hogares, ¿no? Frente a tantos aumentos. Hoy, de hecho, estamos hablando de nuevos aumentos, hablamos de naftas. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que le dice la gente en la calle? La gente lo que dice que básicamente está tapando agujeros todo el día. Uno va a un barrio y lo que dice, estoy tapando agujeros todo el día. Plata que entra es para tapar agujeros. Yo tengo un sistema muy casero para tratar de entender la realidad social. Si voy a las 3 de la tarde a un barrio y hay gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer, quiere decir que no hay changas. Si voy al almacén del barrio y está la tercer marca de gaseosa, la que no conoce nadie, quiere decir que no hay plata. Esa es la realidad hoy. Hay poca actividad económica, hay poca changa, hay poco movimiento y costos fijos altos. La realidad es, las familias tienen costos fijos altos, no les alcanza, como no les alcanza y hay poco movimiento, se endeudan y esto de a cada santo cada uno de una vela. Hay un problema serio de endeudamiento por un lado y lo que yo creo, mi opinión, es que hay un fenómeno de implosión social en Argentina. Hay mucha gente que revienta para adentro, que está mal, no le alcanza, está sacado, está mal. El humor social tiene que Sí. ver con eso. Sí, y ese humor social y ese malestar cotidiano se transforma en violencia cotidiana. Me cruzo con alguien, termina los tiros, los golpes. El partido de fútbol en la canchita del barrio el domingo termina los tiros, lo que debería ser una simple discusión. Hay una cosa de tensión. Uno va, yo realmente recorro los barrios, uno va a un barrio permanentemente y lo que ve es mucha gente mal, tensa. El gobierno, a mi modo, no está tomando una buena foto de lo que pasa hoy en Argentina. ¿Qué pasa con la desigualdad, no? Habitualmente se equipara lo que es la pobreza con la desigualdad.
claramente no es lo mismo. La Argentina es una Argentina desigual desde hace muchas décadas, pero digo, ¿qué está pasando ahora? La desigualdad está ampliándose. O sea, si uno quiere hacer una pequeña historia de Argentina, en el 74, antes del golpe de Estado, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 7-1. Cada 7 pesos ganaba el 10% más rico, 1 peso ganaba el 10% más pobre. En el 2001 se fue a 44-1. Se quebró la realidad con la social, crisis. Con la crisis. 44-1 es una catástrofe, un desenganche muy fuerte. Hoy es de 30-1. Bajó pero muy poco, había bajado más y está volviendo a subir la desigualdad. La desigualdad es la nieta contra el vidrio. Yo no tengo nada y a 3 cuadras de mi casa hay alguien que tiene todo. Es bronca. A más desigualdad, más violencia social. Eso es en la Argentina o en cualquier país. Yo le tengo miedo al aumento de la desigualdad. Y sobre todo en un país como el nuestro, donde la gente vive en grandes centros urbanos y está a 3 cuadras. Realmente la desigualdad son 3 cuadras de distancia. Ahí hay un problema grave. Pero la responsabilidad de quién es, del Estado, que es el que tiene que redistribuir la riqueza. Absolutamente. Es del Estado, porque en la Argentina hay como lo que genera actividad económica no genera trabajo. Yo creo que lo que va a pasar ahora es que va a crecer la economía, soja, minería, sector financiero, pero va a crecer la pobreza en estos meses porque hay poca actividad económica. En la Argentina puede andar bien la economía, pero si no se mueve la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, la gente no engancha trabajo. Me parece que eso es lo que está pasando. El Estado tiene que redistribuir. El culpable de que haya desigualdad es el Estado. Nosotros tenemos que lograr un esquema equilibrado, de una Argentina que funcione, que produzca, pero equilibrado. Doy un ejemplo mínimo. Sí. La industria textil tiene 20 millones de problemas. Está claro que en China o India alguien hace ropa más barata que acá, pero trabajan mujeres y jóvenes donde hay 20% de desocupación. Dejar caer la industria textil es una catástrofe social. Es aumento de la desigualdad. Ese tipo de cosas creo yo que están faltando hoy en nuestro país. ¿Y qué pasa, Arroyo, con los legisladores? En momentos donde estalló el tema de los pasajes y comenzó la discusión en el Congreso, ahora creo que, bueno, no es viable tanto lo que se estaba planteando como proyecto para los que están en el Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, pero sí que se va tal vez a establecer una división entre los que viven a más de 300 kilómetros, ¿no? O menos de 300 kilómetros. ¿Qué le parece? ¿Que los salarios de los legisladores deben aumentarse? Y en relación a todo lo que estamos hablando, ¿no? Que el régimen de pasajes está bien, hay que modificarlo. No, primero, la mitad de la gente gana menos de 12.000 pesos en Argentina, con lo cual pensar en un aumento adicional de los legisladores es una locura, o de cualquier otro. La mitad de la gente gana menos de 12.000 pesos. Estamos hablando de una situación muy crítica en Argentina. Creo que tendrán que aumentar como se dé la paritaria general en el Congreso, pero no tiene que tener ningún aumento adicional. Lo de los pasajes estaba mal claramente transferir dinero. Yo tenía una idea y era que lo que había que hacer era un sistema de rendición. El canal seguramente si envía a alguien a hacer una nota a algún lugar 3 días, cuando vuelve trae los tickets, claro, y rinde sobre eso. Eso era lo que habría que hacer. Parece que han encontrado un esquema que es que transferir dinero y no poder cambiar pasajes. Lo concreto que estaba muy mal el sistema de pasajes. Realmente no hay discutir si hay que aumentar los salarios de los legisladores, es una locura. Lo que hay que hacer es mover la estructura social. Hay un problema social, hay un desenganche y bronca con la política en serio. La sociedad se va desenganchando, no solo está enojada con el gobierno por los aumentos, sino con la política en general. Todos tenemos que dar el ejemplo y tratar de entender esa situación. Usted hablaba recién, Arroyo, de las paritarias. Eso está vinculado con lo que es el mercado de trabajo, el empleo. El gobierno dio a conocer también algunos datos. Dice que se incorporaron 240.000 puestos de trabajo nuevos. Claro, cuando uno analiza eso, descubre que la mitad prácticamente son empleos de alguna manera autónomos o de alguna forma no necesariamente tiene que ver con la economía formal o con la relación de dependencia. Y después hay otro tipo de puestos de trabajo ya en el sector informal de la economía. ¿Se está precarizando el empleo en la Argentina? Se está precarizando mucho. La creación de empleo ha tenido que ver con monotributistas, que en parte es changas, trabajo precario, que tiene una ventaja hoy anotarse como monotributista, es que se accede a la asignación universal por hijo. Antes el monotributista no tenía eso, hoy sí, con lo cual le conviene a alguien. Sí. Es empleo doméstico, otra parte, y es empleo estatal. Eso es en términos generales lo que está creciendo. Hay algo de creación de empleo, pero en términos generales es eso. Y lo que tenemos hoy es un esquema de 35% de trabajo informal. Yo creo que hay 4 Argentinas. Hay una Argentina de la pobreza, de los que no tienen lo mínimo, no tienen piso de material, no tienen condiciones mínimas, 25%. Hay un 35% arriba que es la Argentina vulnerable, gasista, plomero, carpintero, la señora que cose ropa en su casa, del mundo de las changas. Hay un 35% de clase media que es el que tiene trabajo formal, tiene recibo de sueldo, y un 5% de clase alta. Las 2 Argentinas de abajo tienen trabajo precario, son pobres o no, depende cuánto ganan, pero en realidad la llevan como pueden, la tienen complicada, no tienen obra social, tienen dificultades, no van a un banco y acceden a crédito al 120 o al 150%. Esa es la realidad. La Argentina se está precarizando, realmente.
realmente se está precarizando. Los que más lo sufren son los jóvenes, son las mujeres jóvenes, donde hay más desocupación y donde está costando muchísimo entrar al mundo del trabajo. Arroyo, yo quiero regresar por un segundo al tema con el que comenzamos, que es lo que sucedía ayer en el Congreso de la Nación, en comisión y con el ministro Caputo, porque algunos focalizaron en el papelito de Gabriela Cerruti, algunos otros después dijeron, bueno, no, en realidad lo más importante no fue el papelito, más allá de que era algo que, como decíamos recién, no corresponde, sino que el ministro pudiera levantarse casi sin consultar, ¿no? Decidiendo él que se levantaba de ese lugar sin que el presidente de la comisión lo autorizara previamente. Y esta forma, voy a la forma, ¿no? Y usted hablaba del humor social, entiendo, relacionado a lo económico, ¿no? A lo que pasa dentro de cada casa. ¿Cree que hay también un humor social que está reaccionando o no a ciertas formas del gobierno nacional que pueden tener que ver incluso con justificar una sociedad offshore, entre otras cosas? Sí, absolutamente. Yo creo que se está generando un quiebre en el humor social, no respecto de para dónde va el gobierno en lo económico, que eso me parece que se está haciendo, sino respecto al nivel de honestidad o de transparencia o de institucionalidad del gobierno. Aranguren, por ejemplo, el dinero fuera. Digo, la mitad de los ministros tienen offshore, gran parte de los ministros tienen dinero afuera, pareciera lo más natural. Los ciudadanos de pie no conocemos a nadie que tenga plata afuera, no conocemos a nadie que tenga un offshore y vemos que quienes gobiernan claramente forman parte de ese 5% que yo decía en la Argentina. Yo creo que se está generando un quiebre. Para mí la sociedad le está sacando la ficha al gobierno. Le tiene algo de fe en lo económico, dice esto va mal, pero ojalá que le encuentren la vuelta, pero empieza a entender que no está mirando para abajo, que están justificando cualquier cosa. Y que además, para mí más grave que las offshore o la plata afuera, es el estar de los dólares al mostrador. ¿Cuáles son los temas centrales de Argentina? Alimentos, medicamentos y combustible. ¿Cuánto sale comer? ¿Qué le pasa a los más grandes con los medicamentos? ¿Y cuánto sale la nafta? Que es cuánto salen los precios en Argentina. Los tres que tienen que controlar eso están de los dos lados del mostrador. El que tiene que controlar los alimentos, secretario de Comercio, está pensando en la rentabilidad del supermercado, no en ver cómo sostiene la canasta básica. El que tiene que ver el tema de combustibles, energía, está claro que está sacando cuentas todo el día y ha liberado el precio del combustible y no pensando cómo hacemos nosotros para llegar a fin de mes. Hay esa cosa de estar de los dos lados del mostrador, para mí va generando un quiebre. Ahora, la persona que está mal y ve que las cosas no van bien, no ve nada enfrente. Entonces nuestra obligación es construir una oposición unida. Una oposición que se oponga, pero que además plantee ideas, que plantee otras cosas. Está en nuestra responsabilidad hacer una oposición unida con el peronismo y con más allá del peronismo. La estrategia que adopta el gobierno, bueno, en un contexto donde se supone que el gobierno ya está pensando en la reelección, tiene que ver con prometer, con la promesa, ¿no? Y esto de lo peor ya pasó y se supone que lo mejor tiene que estar por llegar en cualquier momento. El presidente insiste con esto permanentemente, sobre todo cuando da a conocer datos de la economía, como si uno dijera, bueno, está dando algunos datos que a uno lo pueden llevar a cierta incertidumbre, pero promete una mejora. ¿Realmente lo peor ya pasó? No, yo creo que no. Para la vida cotidiana lo peor no pasó claramente. Después que el presidente dijo eso, ya hemos tenido aumento de transporte, aumento de combustible, aumento de gas en las puertas del invierno. Ya permanentemente el ministro de Energía dice, ojo que no es el último aumento, tranquilo que en octubre vamos a tener otro aumento. Lo peor no pasó en términos del ajuste familiar y de los costos de vida de las personas. No pasó en materia de trabajo, porque está bajando, es decir, pensar que la inflación va a ser como mínimo el 20% este año y las paritarias van a ser el 15%, quiere decir que estamos todos perdiendo mínimamente el 5%. Y no pasó en términos de desempleo. Hay desempleos, hay salida de trabajadores de parte del Estado y del sector privado. Hay una entrada en algunos sectores, pero la verdad que hay, en términos de desempleo, en términos de los gastos de la familia y en términos de la macroeconomía, ¿para dónde va? Lo peor no pasó. Ahora, esa ecuación no da pobreza, digo, porque si uno tiene salarios por debajo de la inflación y el empleo no es de calidad, digo, en algún momento eso se transforma en pobreza. Y tiene que transformarse en la próxima medición del INDEC claramente y estructuralmente. Para mí este gobierno, dure lo que dure, termina con más pobreza, más desocupación y más deuda. Más pobreza porque sin duda va a la idea de salarios bajos, más desocupación, entre otras cosas porque hay un cambio tecnológico y está tomando deuda a 100 años. Los hijos de nuestros nietos van a pagar la deuda que está contrayendo el gobierno. Ese es el esquema del que va. Por eso mi impresión es que hay que hacer una oposición rápida, es decir, hay que construir una oposición que no estemos discutiendo solo quién es el candidato, no, Juan, Pedro, nos juntamos acá o allá, sino que tengamos un programa de gobierno serio, que nos planteamos en serio frente a la sociedad, que digamos, este sistema de crédito no va, vamos a hacer otro, que nos animamos a dar vuelta a la escuela secundaria, hacer cambios profundos. Argentina tiene que dar vuelta a muchas cosas. El ejemplo para mí clave es la escuela secundaria. Yo creo que lo único que tiene valor en la Argentina, lo único que tiene legitimidad universal es la escuela. Lo único que cree en la familia es la escuela.
Aún el padre que va y genera un hecho de violencia contra el docente, en el fondo le dice, ayúdame porque no sé qué hacer con mi hijo. Lo que hay que hacer es cuidar a los docentes. Lo que está haciendo el gobierno es al revés, es confrontando todo el tiempo con los docentes, proponiéndoles una paritaria en 3 partes, que va corriendo un poquito nada más. Está haciendo lo que no hay que hacer. Si alguien quiere reconstruir la Argentina desde algún lado, tiene que hacerlo desde la escuela. El único lugar de donde agarrarse en un barrio para hacer algo es la escuela. Ir contra los docentes es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Me parece que en la oposición tenemos que tener claridad respecto de cuáles son las estrategias y la sociedad tiene que vernos como una alternativa. Mencionó varias veces la necesidad, ¿no?, de la unión de la oposición. Nosotros hemos hablado acá, bueno, con Alberto Fernández, por ejemplo, con Felipe Solá. ¿Cómo está hoy ese proceso? Porque sabemos que hubo varios encuentros. ¿Cómo describiría la situación hoy de ese proceso de unificación? Yo lo veo como un proceso en el que nos vamos acercando de maneras raras y a los golpes. Hay reuniones de las más diversas, con unos, con otros. Creo que todo va confluyendo en ese esquema. Es difícil construir una oposición unida en la Argentina. Cuando uno arranca por los nombres dura 15 minutos porque está tal quiere ser candidato, ¿no? Cuando arranca discutiendo un programa es más razonable. La verdad que nosotros empezamos reuniéndonos en febrero del 2018, 2 años antes de la elección, discutiendo conceptos, discutiendo ideas, armando comisiones de trabajo. Creo que va bien encaminado. Yo le tengo fe, no solo fe a que podamos lograr la oposición, sino que además lo vería sino como un fracaso generacional. Nuestra generación tiene que resolver el problema de la pobreza, tiene que resolver el problema de la escuela secundaria, tiene que cortar la venta de droga y tiene que terminar con los créditos usurarios. Esas 4 cosas son la tarea que nuestra generación, los dirigentes políticos, tenemos que proveerle a la sociedad. Si no lo hacemos, somos otra generación que fracasamos y que le tiramos el fardo al resto. El gobierno no lo va a hacer, no va por ese lado, tenemos que construir una oposición seria. Bueno, el gobierno habla de la lucha contra el narcotráfico como un espacio en el que ha dado pasos agigantados. ¿Es tal ese avance? No, lo que está haciendo el gobierno es algún tipo de decomiso, que está claro, y algún nivel de control en las fronteras no excesivo. Eso es lo que está haciendo. Uno va a un barrio y se vende más droga. Hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga. Uno va a un barrio y está la maestra, el gasista, el plomero, el que vende droga, es uno más. Es que vende droga, tiene plata, tiene billetes, da crédito porque tiene billetes, es el que presta asistencia social y es el que tiene movilidad social ascendente, es el que va para arriba. Esa es la realidad de un barrio. Eso va creciendo. Es cierto que hay algunos decomisos, es cierto que ha firmado algunos acuerdos el gobierno, pero en términos generales se vende más droga que antes en los barrios. Está muy desacomodada la realidad. Para decirlo brutalmente, el esquema en el conurbano, en Rosario, en Córdoba es, un pibe está hacinado, no tiene nada que hacer, se va a la esquina. En la esquina empieza a consumir Paco, otra sustancia, porque si no consume nadie le da bolilla en el barrio. Sí. Yo cuando era chico, si uno no jugaba a la pelota, le costaba. Hoy el que no consume tiene un problema. Cuando consume tiene un problema de salud, tiene un problema de adicción, pero se endeuda. Y cuando se endeuda hay un vivo que viene y se le acerca a plantearle cualquier idea. Ese pibe hace 6 meses estaba hacinado en la casa y ahora está endeudado y complicado. El Estado no está ahí, está fuera de eso, no tiene centro de atención de adicciones, no acompaña, no fortalece la escuela, no hace lo que hay que hacer para cortar la venta de drogas. Arroyo, una de las discusiones seguramente y de los debates que va a dar muchísimo que hablar este año en el Congreso va a ser el proyecto del aborto, ¿no? El aborto seguro, legal y gratuito. Digo, ¿cuál es la perspectiva que hay? En algún momento se dijo, bueno, este es un proyecto que el gobierno de alguna manera impulsa, pero que no respalda, porque varios referentes del gobierno salieron a decir que de alguna forma no estaban de acuerdo con eso, pero de todas maneras hay legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados, que lo que dicen es, a medida que se dé la discusión, incluso hasta en el Senado podría darse la sanción. Sí, yo no tengo claro cómo es la situación en términos de quiénes van a votar a favor o en contra. Yo voy a votar a favor de la despenalización con esta situación. Yo tengo una creencia y una fe religiosa personal. Pero entiendo que no se está discutiendo mi fe o la de otra persona, sino un tema de salud pública. Y tengo claro que la salud pública tiene una gran deuda con las mujeres y que el aborto clandestino golpea a las mujeres jóvenes pobres, que eso no se puede penalizar. Esa va a ser mi mirada y mi actitud, independientemente de mi acción personal. No es una cuestión de qué es lo que cada uno cree o qué fe tiene cada uno, sino cómo mejoramos el sistema de salud pública. Tengo la impresión de que está bastante parejo en la Cámara de Diputados, no sé cómo va a terminar saliendo. Creo que el gobierno buscó instalar el tema para salir de la discusión económica, lo hizo a mi modo de ver de una manera de tratar de desviar, pero se encontró con un tema que es estructural, que hay mucha gente que lo está planteando, que cruza a las familias más ricas, más pobres, los barrios, la vida diaria, y creo que por su propia agenda se va a instalar y se va a hacer. Arranca ahora el 10 de abril los debates. Mayo, junio, un poquito más, poquito menos, pero se va a terminar votando. No sé cómo va a salir. Mi mirada es esa.
que acá hay que priorizar la salud pública y por eso voy a votar de esa manera. Arroyo, generalmente cuando se habla de autocrítica, de mirar para atrás, de corregir, ¿no?, errores del pasado, esto es lo que se le pregunta frecuentemente al kirchnerismo. Bueno, en parte por haber estado en situación de gobernar la República Argentina, pero también se ha criticado mucho la llamada avenida del medio, esa ancha avenida del medio, con tal vez en algunos casos pocas definiciones o definiciones para diferentes lugares. Desde el Frente Renovador, ¿qué autocrítica hace, si es que la hay, respecto de esto? Primero está claro que algo no ha andado con la avenida del medio porque nosotros sacamos 21% de los votos en el 2015, 15% en las PASO del año pasado y después 11%. Está claro que hay un problema. Sí. Y teníamos una expectativa que no se cumplió. La idea de la avenida del medio puede que conceptualmente sea correcta. Uno puede decir no me gusta esto, no me gusta lo otro. Ahora no ha contenido, no tiene contenido, no ha logrado instalar la idea de vamos para acá, vamos a hacer esto, este es nuestro mecanismo. Mi principal una crítica, identidad. Exacto, mi principal crítica es la falta de identidad. No hay una identidad. Hay mucha gente que le parece bien no está en un lado u otro, pero eso no construye un camino, una identidad. Claro. Creo que el Frente Renovador, a partir del 11% que hemos sacado en octubre del año pasado, estamos haciendo un camino para construir identidad. Somos claramente opositores. Claramente opositores quiere decir que el gobierno va para un lado, un esquema que es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. A ese esquema le sobran 20 millones de argentinos. Nosotros nos parece que esto está mal, que hay que estar enfrente, que hay que formar parte de la oposición. Una oposición que no tiene por qué tirar piedras, que tiene que plantear ideas, pero claramente opositores. Eso nos construye una primera identidad. Y la segunda identidad es juntarnos con otros. Pero sin duda hay que hacer una autocrítica. Me parece que más allá de lo que a uno le puede parecer correcto, no conceptualmente, no ha construido una identidad. Y además me parece que hay un punto clave que hay que hacer y que es una crítica al Frente Renovador y a lo que viene, es que tenemos que ser claros. Uno tiene que ser claro en dónde está. Es decir, somos sanos, pero somos críticos al gobierno. Nos parece que está mal la reforma previsional, que está mal la reforma laboral, que el gobierno quiso embargar las cuentas sueldos y que eso está muy mal. Cuando uno es claro, la sociedad lo empieza a ver. Creo que hoy el Frente Renovador es más claro en esa mirada, que somos opositores. No estamos en el medio viendo de un lado, sino somos claramente opositores. Daniel Arroyo, le queremos agradecer muchísimo haber estado con nosotros. Y la próxima hablamos de San Lorenzo. Con mucho gusto, ganó ayer. Ganó, está jugando bien, está jugando bien. Muchas gracias. Bueno, hablamos de Brasil nosotros. Sí, hablamos de